El ojo nos empieza con la parte de la córnea. Vamos a dibujar primero todo el perímetro exterior y luego vamos ya haciendo todas las capas de fuera adentro, que es lo interesante porque la luz tiene que atravesar todo eso para que nos llegue en forma de información. Nosotros tenemos una primera capilla, que es la córnea, que la córnea, la verdad es que no vale para nada. Lo único que tiene que estar es limpia como una patena, es decir, como un cristal. Si se opacifica o se llena de rajitas o se empieza a llenar de accidentes que lo único que hacen es generar brillos, ahí ya tenemos un problema. Luego por aquí ya tenemos toda la parte del iris, que es lo que se abre más o menos dejando expedito el agujero que es la pupila. Y estas dos cosas son el iris, que están junto a unos musculitos que son los cuerpos ciliares, y luego ya hay capas por aquí dentro. Para poder volver ¿a qué? A lo mismo, a la misma estructura. La idea es, ¿eso no interfiere en la visión? No se crean ustedes que no, porque de aquí colgando hay unos ligamentos que tienen una lente puesta, que es el cristalino. Que es como si el doctorín que tiene la gafa fuera la tuviera dentro. Y es importante, ¿por qué? Porque esta superficie, bueno, este volumen es curvo, de tal manera que a veces puede estar más gordo y a veces puede estar más fino, dependiendo de la tensión de estos músculos y si tiran más o menos de los cordones. ¿Y eso qué hace que podamos hacer con la visión? Enfocar. Como la cámara que ahora tiene Milo, mi cámara que está aquí conmigo, que gira así el objetivo de una manera rara, yo no tengo ni idea cómo lo hace, y entonces enfoca más o menos. Ustedes lo hacen, ¿y lo hacen con qué? Con el cristalino. Luego aquí dentro está la otra capa, la vital para ver, que es la retina, que la tenemos aquí, la vamos a diferenciar, ¿por qué? Porque por debajo tenemos la coroides, que es la que la alimenta, pero esta es la retina. Y la retina, claro, dicen ustedes, madre, ¿y qué hay en esos huecos? Porque el ojo, cuando uno se frota mucho el párpado, nota que está duro, no es que lo pinche como si fuera un globo. Claro, aquí tiene agua, que es el humor acuoso, y aquí tiene agua con proteínas, es decir, algo un poco más denso, pero siempre no hay ninguna estructura vacía dentro del ojo, acuérdense, que es el humor vítreo. ¿Y por qué es importante todo esto? Ustedes dirán, primero porque vaya, mayormente estamos aprendiendo cómo funciona la visión y la idea es, si yo dibujo un monigote de estos que tanto me gusta dibujar y ustedes tienen que enterarse que el doctorín dibujó un monigote, es decir, que en su cerebro, en la corteza occipital, tiene que aparecer dibujado el monigote, pues claro, el destino desde un monigote en la pizarra del doctorín hasta un monigote que tengo en la corteza occipital, ¿cuál es? Pues claro, tiene que entrar por el ojo. Al entrar por el ojo, primera capa que atraviesa, córnea. Por eso es tan importante que cuando ustedes fallezcan, que sea cuanto más tarde mejor, donen sus córneas. Porque hay gente que enferma y que solo esta membranilla se le pone opaca, no ve nada, de hecho se ve como si estuviera totalmente velada, y con un trasplante de córnea se soluciona. Se corta aquí, se corta allí, se pega la córnea nueva y felices como perdices. Luego, toda la parte del cristalino es lo que en qué derivará cuando nos hacemos viejos en las cataratas. Cuando está jovial y juvenil, está transparente completamente. Son filas de células transparentes que tienen además muy poco núcleo para que no haya nada que moleste la visión. Pero claro, cuando se enturbia, ¿qué tenemos? Tenemos ya como un cristal más sucio todavía, que empieza a darnos los típicos brillos estos por la noche, que las luces parece que están muy difuminadas, un efecto así como la luz que relampaguea. Eso es que ya empezamos con cataratas. Solución: fuera el cristalino viejo y ponemos uno nuevo. Tampoco tiene mucha enjundia. Las patologías del vitrio, cuando el vitrio, que es una bola de gelatina, empieza a tirar, lo veremos mañana, puede tirar tanto de la retina que la arranque, desgarro retiniano y desprendimiento de retina. En ausencia de, nosotros conseguimos aquí en la retina pintar el paisanín del doctorín. Es decir, la retina son tropecientas cámaras de fotos que están recibiendo la información lumínica del exterior. Una vez que llega aquí, dicen ustedes, ¿y cómo lo mando?
aquí se produce la transformación entre la energía lumínica y los iones y la energía eléctrica que va por el nervio óptico, que sería la última estructura, y ya conseguimos ver. Tema básico. El oído no es un oído, es decir, cada oído, cada uno de los laterales, está formado por 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. Sí, la verdad es que el que los nominó matóse las neuronas de inventar, pero bueno, y utilizó un criterio topográfico. Parte de oído externo. Ese que ahora tanto se taladra y tanto se machaca con los piercings y demás, que es la antesala a la cavernilla, donde también metemos ahí bien de ello la tapa esa del boli, de cuya marca tampoco puedo decir. Esto es una concha. Y ustedes dirán, bueno, sí, aparte que para que a algunos se les salga y le llamen Dumbo en el colegio, tampoco vale para mucho más. Pues sí, señores, sí, porque es un órgano recogedor de las ondas sónicas, porque nosotros nos berran, ahora mismo el doctorín está perora y perora y perora, y claro, las peroras del doctorín nos están entrando en forma de ondas sonoras, pero todas esas ondas sonoras, que no es ni más ni menos que empujar aire, es aire empujado, claro, es que solo oigo lo que me emboca al oído, pues vamos a oír nada, casi nada de lo que nos dicen. Necesitamos tener un recogedor de sonido, es decir, concentrar todos los haces de las direcciones del aire comprimido por el sonido, concentrarlas y decir, oye, tú no te disocies, choca con esto, ven por aquí y métete dentro de ¿dónde? De lo interesante, la primera parte del túnel, que es el conducto auditivo externo. Vamos a ponerlo, conducto auditivo externo. Y ustedes dirán, vale, es un túnel, ¿solo vale para transitar? No, porque también nos defiende, porque también tiene células que generan cera, y porque la gente que mete cosas y que inflama crónicamente el oído puede hacer un tapón de cera, cuyo tapón de cera es problemático. ¿Por qué? Porque si todo el truco está en que entre el aire por ahí y lo tapamos con la cera, ya no oímos ni torta. Bueno, tenemos un poco de conducción ósea, la grave, la que nos entra por los huesos del cráneo, pero la conducción fina, los agudos, adiós, muy buenas, los perdemos. Es decir, tenemos que tener esto expedito. ¿Para qué? Para que la onda sónica nos choque con el tímpano. Y ahí ya estamos. Tenemos una membrana y una onda sónica con una frecuencia determinada que le da bofetadas. Dependiendo de la frecuencia de las bofetadas, tenemos el sonido. No, todavía no tenemos nada. Tenemos una membrana que se mueve y que si está rota, si el tímpano está roto, rotura de tímpano, vamos a poner aquí que es el tímpano, tenemos un problema, porque aparte de meternos cosas en el oído medio y empezar a hacer otitis, es que oímos mucho peor con el tímpano roto, no les digo nada si la rotura es total. Por lo tanto, hay que tenerlo íntegro. ¿Por qué? Porque por eso pinto esta espícula aquí en el tímpano, porque es el primero de 3 huesos, que no les voy a dibujar, porque si les dibujo y les confundo es mucho mejor nominarlo. Martillo, el yunque y el estribo. Muy bien, son 3 huesos que están articulados el uno con el otro. De tal manera que, lo están viendo, son 3 huesos que son muy guapinos y que como articulaciones que tienen pueden quedarse artrósicos y por lo tanto en estas 2 zonas es donde ustedes van a destrozar la oreja con esos auriculares tan fediondos que se ponen todo el día, al alto la lleva, que es, me van a hacer un tímpano como un callo, y va a pasar menos el sonido, y me van a hacer unas artrosis y unas alteraciones de la cadena osicular que van a acabar sordos. Por lo tanto, sáquense los cascos de la oreja y dejen de ir por la calle con los cascos, que a mente de que les va a pillar un coche acaban sordos. Claro, cuando acabamos de toda este meneo de sonido, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ya lo metemos en el órgano de la audición, que es la cóclea, del cual, por un sistema químico complicado que no les voy a liar porque no tiene ningún sentido, trasladamos el impulso mecánico, es decir, el tum 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 tum, el tam tam de los sonidos, en máses y menos, es decir, en iones, en electricidad. ¿Que dónde va a acabar derivando? Ay, fíos, pues donde siempre, en la corteza del sonido, en la corteza de la oreja.
en el cerebro, que es donde nosotros integramos el sonido, ya interpretamos y la parte del lenguaje de la zona parietal también interviene y dicen, esto está diciendo que o está diciendo que no. Vale, perfecto. Por lo tanto, si el doctorín dijo que había 3 oídos, ya tenemos externo, ya tenemos el oído medio, los huesecillos, y el interno. Ya, pero es que en el pack del interno nos viene otra cosa, que es el órgano del equilibrio, del cual hablé en su día cuando hablé del vértigo. Acuérdense que con la cóclea también están los conductos semicirculares, que eran unas cosinas así, semicirculares, tampoco nos matamos con el nombre, en los 3 ejes del espacio, de tal manera que como tenían liquidillo dentro, iban moviendo unos pelillos y así nos dábamos aquí el equilibrio. Y así nos dábamos cuenta de si nos movíamos. Por ejemplo, si el doctorín está ahora recto, como le enseñaron en la mili que tenía que estar, están con los conductos semicirculares de una manera. Si el doctorín hace así, los conductos semicirculares de un lado giran de una manera y del otro de otra, el líquido que tienen dentro, porque el conducto no gira. Y por lo tanto yo me entero que me estoy inclinando y hoy para Pepe que te vas a caer. Pues eso es el órgano del equilibrio. Por eso cuando tenemos enfermedades en el oído también tenemos vértigo, también tenemos mal el equilibrio. Fíjense, para todo vale el oído. Y vamos a dibujar lo que realmente es el truco del tacto, que son los receptores. Claro, necesitamos eso, los transductores, necesitamos algo que reciba de fuera y nos lo convierta, vamos a poner el pelo que siempre ponemos, y nos lo convierta en los estímulos neurológicos, en los chispazos neurológicos. Nosotros teniendo, como tenemos nuestra piel en 3 dimensiones, y la capa basal de la epidermis, que la ponemos aquí porque nos va a hacer una buena frontera entre las 2 capas que nos interesa. ¿Para qué? Para localizar topográficamente nuestros receptores. Y para que sepan ustedes en qué tipo de quemadura se van a freír espárragos o se quedan indemnes. Nosotros tenemos la epidermis. Y luego tenemos la dermis. Y luego, lógicamente, pues tenemos la hipodermis, debajo, que es la grasa. Ahí no vamos a entrar. La idea es... Nosotros también tenemos aquí los vasos sanguíneos, que siempre les pinto uno y vamos a respetar el código para que ustedes sigan sabiendo siempre de qué estamos hablando. Aquí el otro vasito. Joder, ya tenía yo ganas de pintar tridimensionalmente un trozo de pellella. La idea es, algo nos toca por aquí y si algo nos toca por aquí, en la variedad de estímulos que nos puede tocar, nosotros tendremos que tener algo aquí dentro que haga que nos salga como una manguera nerviosa, el nervio, y cuyo nervio nos acabe ¿en dónde? Donde siempre tiene que acabar, en el órgano integrador de toda la información y emisor de nuestras acciones y nuestras emociones y nuestros pensamientos, que es el cerebro. Es decir, que todo va por aquí y llega. Por lo tanto, el truco está en iones y mases y menos y mases de los nervios, o que me toquen con un dedo, ¿cuál es la manera de convertir un estímulo, por ejemplo, mecánico? Porque claro, nosotros tenemos estímulos de presión. Y si tenemos estímulos de presión, ¿qué pasa? Que este dedo fija para abajo y apunta para abajo. Bueno, pues tenemos aquí unos receptores que son los receptores de Merkel, un primo de la Ángela esta alemana, que lo que hacen es recibir esa onda de presión y convertirla en estímulo eléctrico. Vale, pues ya tenemos los receptores de presión. Mismo mecanismo, pareado que me ha salido, con los de vibración. Son como unos ovillos, y estos ovillos también están conectados con el más-menos eléctrico, de tal manera que cuando uno, por ejemplo, con la uña, se rasca y desplaza la piel en sentido longitudinal, ¿qué hace? Estimula los receptores de vibración y reciben y convierten. Hasta ahí bien, tenemos más receptores. También tenemos receptores de temperatura. Y de temperatura tenemos 2, unos para el frío y otros para el calor. Es decir, tenemos unos receptores que son así como muy variaditos para el frío y otros receptores que están un poco más abajo para que no nos estimule todo calor que pase por la piel, sobre todo porque es una zona de fricción y se genera fricción, que son los receptores de calor, que lo mismo cable,
Y mismo más menos, más menos. De tal manera que fíjense ustedes, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta el dolor. Tenemos que tener receptores de dolor también. ¿Por qué? Porque lo que nos duele tenemos que localizarlo muy pronto para quitar la mano. Por ejemplo, un receptor de calor que nos produzca también dolor nos hace quitar la mano. Estos receptores de dolor ya son más fáciles, ya son trocillos de nervios, son como eso, como espículas, así, de hecho se llaman terminaciones nerviosas libres. Que en cuanto a algo, por ejemplo, imagínense que yo les clavo con un cuchillo o con una navaja albaceteña. Al clavarles aquí ya tenemos el dolor, con lo cual ya tenemos todos los estímulos. Claro, todos esos estímulos, ¿qué problema tienen? ¿Toda nuestra piel está igual? No. Vamos a dibujar un paisanuku para que vean ustedes que no es lo mismo, y ustedes lo notarán, porque imagínense ustedes que les tapo los ojos y les doy algo, les doy una figurita de estas que salen, por ejemplo, en los roscones de Reyes, se lo doy en la mano y digo, ¿qué es? ¿Ustedes qué hacen? ¿Se lo ponen en la barriga y se lo frotan en la barriga? No, porque ahí no tenemos densidad de receptores suficientes, los tenemos muy separados porque ahí no necesitamos mucha sensibilidad. Lo van a coger con la punta de los dedos, que es donde más sensibilidad tenemos. Pues es lo mismo, si nosotros cogemos un trozo de piel de la barriga versus un trozo de la mano, nosotros en el trozo de piel de la barriga igual tenemos un receptor aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Esto es en la barriga. Pero en la mano, como tenemos que tener ahí el tacto y la sensibilidad, lo tenemos lleno, lo tenemos empaquetado. Por lo tanto, al tener tanto receptor, tenemos mucha inervación en la mano y esa inervación nos tiene que llegar hasta el cerebro. Por eso nosotros tenemos más sensibilidad o menos. Y esta densidad, mano, y esto es la densidad, esta densidad, es decir, el número de receptores por unidad de superficie, es lo que caracteriza a la gente que es muy sensible, que tiene el tacto muy sensible, a la gente que es un poco más pétrea y da igual que le toque uno con un trozo de yunque o con una piel que no se va a enterar de nada porque tiene menos receptores. Fíjense, tacto, receptores, no tiene más. ¿Cómo funciona el olfato? Es decir, ¿cómo conseguimos? Acuérdense de la ecuación. Exterior, interior mi cerebro. Exterior, estímulos físicos, interior, estímulos eléctricos, chispazos neuronales. Vamos a ver. Si nosotros queremos que un buen trozo de pollo bien suculento, bien cocinado, por supuesto, y que huele, que alimenta, nos llegue al cerebro, que va a quedar en el otro lado de la pizarra, y queremos que nos llegue la idea esa de ese pollo, lo pintamos igual. Claro, entre medias, ¿qué hay? Esa cantidad de espacio vacío, porque tenemos que en el pollo tenemos partículas olfativas. Esas partículas olfativas, que son sustancias químicas que tienen refrendo físico, que vamos a poner como un mini pollo, tienen que entrar en el cuerpo. Claro, ¿por dónde entran? ¿Vía sobaco? No, señores, no, por ahí no va. Va por ese pedazo de narizón que a veces alguno tiene, que otros tenemos una nariz más pequeña y chata, que los boxeadores se la rompen unos a otros. Fíjense, hay gente pató, porque tiene muchos cartílagos por aquí, que son los que se rompen y tabiques, pero lo principal es que tiene una entrada. Y luego tiene una cavidad bastante grande. Acuérdense que esto siempre lo pintamos así, con el paladar duro y el paladar blando, y luego por aquí por abajo ya va hacia la orofaringe y hacia las vías respiratorias, pero lo que a nosotros nos interesa es que esto es como un triplex, no un dúplex, sino un triplex, es decir, está organizado en pisos, que son pisos incompletos. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene que tengamos esas fosas nasales, esa cavidad tan grande ahí, y no sea un tubo directo que entre directamente, ¿cuál es? Nosotros el aire nos entra por aquí, es decir, el trocín de pollo vendría por aquí. Claro, primero tiene que pasar una barrera física, que son los pelos. Sí, señores, algunos los tenemos más grandes, pero todo el mundo tiene pelos en el vestíbulo de la nariz, en la entrada, en la zona inicial, porque son filtros de partículas, como los filtros de partículas del coche, para que no nos entren hasta el pulmón. Y luego ya por aquí, el sentido que tiene todos estos recovecos es que están muy vascularizados. Es decir, están llenos de vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos, la función que tiene no es llevar cosas ni nutrientes,
que también, sino sobre todo es una función calorífica. Es una función de estar muy superficiales y dar calor. Por lo tanto, estos son como hilos de calor. Son zonas de calor para que el aire que entra frío se nos caliente. Hasta ahí es para la respiración, pero zona clave, el bulbo olfatorio, que nosotros tenemos aquí, que es el transductor entre lo físico y lo neurológico, que lo vamos a pintar así, y hasta aquí, dando vueltinas por todos los meatos nasales, nos llega el pollo, la partícula olfativa del pollo. Nos llega por aquí y claro, vamos a ampliar una célula olfatoria que tengamos aquí. Está constituida por la célula, con su núcleo, y luego la salida de la fibra, que va ¿hacia dónde? Hacia el nervio olfatorio, que sería aquí el nervio, y que sería lo que se nos mete en el cerebro y ya nos da la información que en corteza integramos y ya decimos, oh, es el pollo de mamá que es el más rico, o es un pollo así feísimo que no sabe a nada. Pero antes de eso necesitamos que estos pelillos, que son como una cortina, atrapen el trozo de pollo, es decir, en ese caso, la partícula que huele a pollo. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté cierto tiempo pegando aquí, porque aquí tiene que estimular. Claro, si pasa por ahí rápidamente no lo conseguimos, lo apresamos aquí, lo metemos entre barrotes. Las células especializadas del bulbo olfatorio dicen, uy, este huele a pollo que tira para atrás, y sueltan el impulso para arriba. De hecho, la primera vez que lo olemos no tenemos ni idea de que huele a pollo, nos podía oler a croissant, señora, porque daba igual. Pero claro, vamos desarrollando a fuer de oler y oler una memoria olfativa, es decir, vamos desarrollando una enciclopedia olfativa. De tal manera que cuando nos vuelve a entrar el mismo olor, esta célula se pone en formato de yo creo que me acuerdo de ello. Tira de biblioteca y dice, vamos a ver, este olor estaba en la P de pollo. Este está comiendo pollo. Y entonces ya lo localiza y lo manda al cerebro. Y ya en el cerebro le damos la variante efectiva y todo lo que le queramos dar. Pero fíjense, necesitamos la integridad de todas las estructuras para poder oler. Nosotros tenemos que traducir el gusto, los sentidos que tenemos en los alimentos. Por ejemplo, en este plato apesta mandarina, porque alguien comió una mandarina, eso es olfato, no la voy a catar yo con la lengua, y tenemos que conseguir que, por ejemplo, esa mandarina que alguien ha comido con gula malsana, nos consiga llegar al otro lado de la pizarra, que no es el otro lado de la pizarra, es el cerebro, que es donde siempre necesitamos que nos llegue. ¿Por qué? Porque si no llega al cerebro, nosotros podemos haber comido una boda vikinga, pero no nos ha prestado nada porque no somos conscientes. Claro, entre medias de la mandarina en la mesa y la idea y los sabores de la mandarina en el cerebro, ¿qué tenemos? Tenemos que abrir la boca y comerlo. Claro, tenemos sobre todo la estructura vital, que es la lengua. Que la lengua es una estructura que en la parte posterior ya luego derivaría, aquí tendríamos la campanilla, por aquí tendríamos los dientes, tendríamos también por debajo, la hemos sacado, algunos tienen la lengua saburral muy sucia y lo importante es que tenemos estructuras nerviosas, es decir, tenemos botones gustativos y los tenemos distribuidos en 4 zonas, que son, vamos a ponerlas así, numeradas, porque cada una codifica o se especializa más en un sabor. Por ejemplo, la parte de la punta se especializa en el sabor dulce. Ustedes, si tienen un montón de azúcar, ¿dónde se lo ponen? ¿En el fondo de la lengua o lo tocan con la punta de la lengua? Lo tocan con la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen más papilas gustativas que se especializan en el sabor dulce. Por lo tanto, les sabe mejor. La parte de atrás son los sabores amargos. Por eso no se han fijado ustedes que cuando comen algo amargo y no les está gustando, tienden a dar lengüetazos, es decir, intentar limpiar la parte de atrás de la lengua porque ahí es donde se está fijando el sabor y dicen ustedes, déjame darle cepillo para que se quite de en medio, porque ahí se localizan las papilas para lo amargo. Y luego, lo salado y lo ácido están en los bordes laterales. Es decir, alimentos muy salados, si tocamos la sal con la lengua,
notamos un poco de sal, pero con la punta. Pero si lo metemos dentro de la lengua y nos toca los laterales, ya tenemos muchos más problemas porque ahí está muy especializado. Y las estructuras especializadas, como ya les conté en el olfato, son transductores. Es decir, tienen que traducir la mandarina, esa que con gula malsana se han comido por aquí esta banda, tiene que traducirlo en sabores. Por lo tanto, algo de aquí que vamos a ampliar tiene que ser la carnecilla, que hace como una invaginación, luego hace el botón, esto sería el epitelio, y les pinto estos surcos porque son muy importantes. Porque podrían ustedes decir, bueno, ¿y por qué los receptores del gusto no están en la superficie de la lengua y es plana y así no hay ningún problema? Porque aquí la papila, vista desde el lateral, necesita estas bolsas para que el alimento, bien ensalivado, los trocinos pequeños de alimento, es decir, la mini mandarina, se meta aquí, para que a las células especializadas en sacarle el sabor les dé tiempo. Por eso cuando ustedes engullen como los pavos no les sabe a nada la comida, porque pasa tan rápido por encima de la lengua que no da tiempo a que se meta en estos surcos, impresione con su sabor, es decir, con sus características químicas, a las células especializadas en traducir eso a estímulo neurológico y por lo tanto pueden engullir una batata lo mismo que pueden engullir un trozo de carne, que pueden engullir un trozo de pescado. Les sabe lo mismo, verbigracia, a nada. Necesitamos que estas células de aquí, que también vamos a ampliar, tengan el tiempo suficiente de contacto con la comida para dar los chispazos por debajo, el más menos que siempre les pongo, que luego va a ir por el nervio, en este caso por dos nervios, hasta el cerebro. Estas células son montones de células que también tienen unos pelillos por aquí para atrapar el trozo de mandarina y decir, este trozo de mandarina es dulce, es ácido, es salado, ¿qué tiene? ¿Qué deja de tener? ¿Tiene más vitamina, menos vitamina? Traducen esa información y la transducen, nunca mejor dicho, en impulsos eléctricos, es decir, en iones que entran, en iones que salen, que luego llegan por aquí, por el facial y el glosofaríngeo, dependiendo de qué zona de la lengua, y ya tenemos la experiencia de sabor. Por eso es tan importante comer despacio, masticar muy bien, no dar dos masticadas y tragar porque no da tiempo. Si van ustedes a algún restaurante y una comida de autor la engullen, el cocinero va a sacar la espátula y les va a correr a gorrazos, porque dirá, ¿para eso trabajo yo? Pues ustedes en su casa lo mismo, despacio. Coman despacio, que además de la masticación ser la primera fase de la digestión, así les va a saber todo mucho más. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.